Bueno, buenas tardes, maestros, maestras que están por ahí, que apenas van ingresando. Vamos a dar un minutito más para que se vayan integrando los demás maestros. Mientras por ahí si nos pueden ir apoyando, compartiendo la transmisión, se los agradeceríamos mucho. Ahorita un minutito más, vamos empezando. Creo que sí se escucha, creo que sí. Hola, maestro Ariel. Sí, va a quedar grabada la sesión, efectivamente. Termina la sesión y yo creo que realmente, bueno, perdón, la sesión, la transmisión, y unos 5 o 10 minutos, poquito más, 15 exagerado, se queda grabada en la página para que la puedan consultar sin ningún problema. Bueno, vamos empezando, para no tenerlos aquí atorados tanto tiempo. Ahora sí venimos con un poquito de tiempo encima, pero ya saben que lo hacemos con todo el cariño por ustedes, maestros, maestras. Bueno, ya me conocen, soy el licenciado Omar, siempre estoy aquí detrás de cámaras. Déjenme acomodar un poquito. Hoy vamos a empezar con este tema de la octava sesión del CTE. Va a estar con nosotros pues la doctora Patricia Saldaña, ya la conocen, nuestra directora, que siempre está con nosotros regularmente en las transmisiones en vivo. Le vamos a tener una invitada, la maestra Rosalinda de la Cruz Barrón. Va a llegar un poquito más tarde y va a entrar como a las 5:30 para que puedan estar presentes. Pero bueno, vamos empezando para que no se nos junte tanto el tiempo. Doctora Patricia, no sé si ahora sí gusta empezar. Sí, hola, buenas tardes a todos, a todas. Un gusto, la verdad, siempre estar con ustedes y sobre todo, pues a lo mejor poner desde aquí, desde CC y su servidora, pues un granito de arena hacia estas sesiones del Consejo Técnico Escolar. Sí, el día de hoy que creen que está un tema muy interesante, por ahí dando lectura a algunos documentos, porque esta sesión no nada más es el documento que nos enviaron, también por ahí hay otros documentos que nos pueden incluso ayudar precisamente a dar seguimiento a todos estos temas. Y bueno, por ahí los queremos ver, los queremos escuchar, de dónde nos están viendo, nos daría mucho gusto saber. Por aquí el maestro Omar siempre está con nosotros. Ahí creo que ya se nos fue por aquí. A ver, déjenme otra vez, lo volvemos a compartir. No, aquí estoy. Ok. ¿Sí se ve? Sí se ve. Sí, ok. Pero creo que no me sirve la computadora. Déjenme ver en cuestión de pasar a la siguiente diapositiva. Creo que ya. Es que ya se cansó. Díganme de dónde nos están viendo. Un gusto siempre aquí tenerlos. Aquí nos estamos leyendo. Si hay alguna duda sobre el tema que vamos a ver el día de hoy, por favor, coméntenos, díganos, que esto sea un diálogo. Aquí el maestro Max siempre está al pendiente de todos, de cada uno de ustedes, de cada uno de todas y todos, en cualquier pregunta, en cualquier duda. Y bueno, pues vamos a dar un poquito de inicio. ¿De dónde nos ven? Por ahí me gustaría. Saludos. Muy bien.
Desde Tlaxcala, muy bien. Saludos, maestra Ariel, o maestro, es maestro Ariel. No sabría decirles que conozco el nombre masculino y femenino, la verdad. Sí. Pues un gusto de verdad tenerlo aquí, miren. Un abrazo, maestro Ariel. Y a todos los demás que también nos están viendo y nos están escuchando. Bueno, vamos a empezar esta sesión, ¿sí? Se va a dividir en dos partes. Es decir, vamos a ver qué son los incidentes críticos. Vamos a dar nada más una pequeña introducción sobre qué es un incidente crítico, pero sobre todo fíjense que es muy interesante porque se habla de esto incluso desde la Segunda Guerra Mundial, pero bueno, ahorita lo vamos a ir analizando, ¿sí? Y vamos a tener otro tema muy interesante en relación a la evaluación formativa. Si bien sabemos dentro de estos consejos técnicos escolares, pues bueno, hay que dar seguimiento a los diferentes temas. Y pues dando inicio a esto, también desde donde nos ven, nos gustaría mucho saludarlos, saben que los queremos mucho, y también saludar de donde nos ven también me gustaría saber. Saludos a Tlaxcala, muy bonito Tlaxcala. Muy bien, esta sesión del Consejo Técnico Escolar pues nos habla precisamente de que como supervisores, como directores, pues tenemos que ir transformando y sobre todo ir viendo estas relaciones que nos llevan precisamente a ese acompañamiento pedagógico. ¿Con quién? Si soy supervisor, pues con mis directivos y docentes. Si soy directivo, pues con mis docentes. Esta forma de cómo poder ir dialogando, conversando, transformando, ¿sí?, la práctica educativa. Ir viendo desde estos consejos técnicos escolares precisamente todos estos aspectos de la transformación en la práctica. ¿Desde dónde? Desde una corresponsabilidad compartida, ¿sí? Donde todos seamos copartícipes, todos podamos llevar a cabo precisamente estas acciones en bien o en beneficio de nuestros alumnos, para ir construyendo de manera colectiva todos esos aspectos que nos pueden llevar precisamente a la transformación. Y por ahí lo marca la nueva escuela mexicana, a transformar también la sociedad. Hablando un poquito de esto, pues bueno, aquí tenemos el propósito. Aquí estoy hablando de la guía de directivos. Más adelante vamos a hablar de la guía de docentes, sí, pero las dos guías van unidas. Sí quiero comentar, ¿sí? Últimamente sí hemos visto las dos guías muy de la mano, muy unidas unas con otras. Entonces, pues vamos a ver esta reflexión, este análisis, incluso cómo se ven estos incidentes críticos dentro de lo que es el aula. ¿Qué es un incidente crítico? A ver, por ahí, ¿quién nos puede decir qué es un incidente crítico? Ojalá por ahí ¿qué han leído? ¿Qué han visto? Ojalá por ahí nos puedan contestar. Los estamos escuchando en el Facebook. ¿Qué será un incidente crítico? ¿O por qué nos hablarán de incidentes críticos precisamente en el aula? Yo creo que esta es una parte donde nos lleva mucho a reflexionar de igual manera sobre lo que es nuestra práctica educativa, sobre nuestra práctica docente, pero bien importante, de manera colegiada, de manera colaborativa. A ver, por ahí quiero escucharnos, ojalá alguien nos ayude. ¿Qué es un incidente crítico? Y pues bueno, ya dando paso un poquito a todo esto, yo les comentaba, vamos a ver nada más así como muy someramente, un poquito de dónde viene todo esto de la técnica del incidente crítico. Fíjense que leyendo un poquito por ahí, nos hablan desde lo que es Flanagan, como inicios de 1954, ¿sí?, donde nos dice, fíjense que es un párrafo muy interesante,
donde esta técnica de incidente crítico la usaban desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo la usaban? Cuando sucedía algo o ocurría algo en la Segunda Guerra Mundial, pues precisamente se da aquella parte que no tenemos prevista, vamos a decirlo así. Se da de manera espontánea en el lugar donde estamos. Y muchas veces nos desestabiliza emocionalmente. Un incidente es algo, sí, que da una inferencia, algo que sucede en el momento, sí, que es observable. Crítico ya con el propósito de saber por qué pasó, qué fue lo que sucedió, de qué manera. ¿Sí? Y tener presente, ahora sí, todos aquellos aspectos o sucesos que en cierto momento pasaron. ¿A qué va esto? A que, como yo les comentaba precisamente, Flanagan pues hace como este tipo de técnica, bien lo dice, donde en la Segunda Guerra Mundial pues pasaba algún suceso importante. Entonces, a partir de eso que pasaba o que acontecía, se realizaba incluso como especie de una relación en donde entre todos buscaban, veían, identificaban incluso a veces soluciones, qué pasó, por qué pasó, en qué podemos mejorar, de qué manera. Es parte incluso de esa reflexión, de ese análisis, incluso hacia nosotros mismos y en conjunto con los demás. Vamos a ver un poquito este video que por ahí viene en el Consejo Técnico Escolar. Es 1 minuto, ¿sí? Vamos a verlo un poquito. Esto nada más es como una referencia en cuanto a esta parte de los incidentes críticos. Fíjense que los incidentes críticos también van muy relacionados con aquel aspecto de lo que es la psicología, ¿sí? ¿En qué sentido? En el sentido en que un incidente, ¿sí? Hace rato comentamos, pues precisamente mueve todas esas emociones dentro de nosotros. Vamos a ver un poquito, se llama incidente crítico, viene allí en el CTE, ¿sí? Para ver. Y luego por ahí me comenta. Fascinants als virus són éssers virus microscòpics que es reflexen i modifiquen dins les cèl·lules d'altres organismes. De fet, jo ahir vaig veure a la tele que els virus no són éssers vius. A veure, ja ho hem parlat altres vegades, sí? No podem fer cas de tot el que surt a la tele. Hi ha molta gent que raia que l'únic que fa és desinformar, sí? El meu pare ha dit que els documentals de Discovery diuen la veritat. Però sí, aquí posa que no són éssers vius perquè no creixen i no reprodueixen. A veure, Laia, vam quedar que les tables no es feien servir per classe. No, és que ho estava buscant perquè està relacionat. No, s'ha acabat de no. A veure, nois, és de tots avisats, no es poden fer servir ni tables ni telèfons a classe, sí? S'ha acabat la discussió. ¿Quién me puede decir qué pasó aquí? Ojalá por ahí nos puedan comentar qué fue lo que pasó con la maestra, con los alumnos. ¿Sí? ¿Qué fue lo que pasó? Ojalá por ahí el maestro Omar por ahí nos pueda decir qué fue lo que pasó, por qué, o sea, por qué esa reacción
en la maestra. Fíjense que, pues precisamente esta parte del incidente crítico, incluso que se dan en el aula, se dan dentro de las aulas, pues precisamente es aquel suceso que se da dentro de la práctica profesional, dentro de la práctica docente, ¿sí? Son resultados inesperados, resultados que en el momento nosotros a lo mejor pues nos desestabilizan emocionalmente. Y estos sucesos se dan de manera cotidiana dentro de ella, dentro de las aulas. Pero estos incidentes críticos o esta parte de atender a esos sucesos inesperados, pues precisamente son parte de nuestras vivencias, de nuestra experiencia, y que incluso nos puede llevar a la reflexión, al análisis. Fíjense que uno de los aspectos principalmente que tienen los incidentes críticos, pues es que precisamente nosotros hagamos esa reflexión. Por ahí incluso vamos a ver un poquito a Sabanza, que habla este aspecto de la práctica reflexiva, ¿sí? Que tiene que ir más allá. El saber, el identificar cómo, ¿sí? ¿Qué nos pasó en el momento? ¿Qué a lo mejor pudimos haber prevenido para que no sucediera ese incidente crítico? Por ahí, si hay algún comentario, maestro Omar. Sí, todavía no, por el momento no. Ok, gracias. Bueno, esos incidentes críticos, sí, son parte importante para poder reflexionar en nuestra práctica educativa. Saber identificarlos con anticipación es un aspecto importante que nosotros tenemos que ir valorando. Cuando nos sucede algo así, algo inesperado dentro de nuestra aula, ¿cómo nos sentimos? A ver, díganme por ahí en el Face, ¿cómo nos sentimos cuando sucede algo que, como le sucedió a la maestra, ¿sí? Que la maestra está explicando en el pizarrón que es un concepto, pero pues los alumnos tienen otro tipo de investigación, donde dicen, no maestra, es que espérenme, así no es. Mire, aquí dice, ¿sí? Esto dentro de la investigación que estoy realizando. Y nosotros en ese momento, que muchos de nosotros, o algunos a lo mejor, no muchos, algunos, no sabemos cómo responder, qué hacer en ese momento. Mas, sin embargo, una cosa muy importante que debemos de llevar a cabo dentro de estos incidentes críticos, al igual que con nuestros alumnos, es aprender del error, de lo que pasó en el momento, de qué manera podemos mejorar, podemos reconstruir nuestra propia práctica educativa, y siempre con el objetivo de mejorar. Fíjense que nos hablan también aquí de lo que es una reflexión, ¿sí? El realizar una reflexión, y por ahí lo comenta incluso Sabanza, ¿sí? Una reflexión no nada más es una introspección, de ver, ay, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy haciendo? No, una reflexión va más allá, va a saber de qué manera lo hice, cómo lo hice, por qué pasó esto. A lo mejor yo no venía preparada en el tema, a lo mejor los alumnos en ese momento no estaban motivados. Sí, hay muchas situaciones que pueden darse dentro del aula para que se pueda hacer o pueda realizarse este incidente crítico. Pero lejos de verlo a lo mejor como algo que me pasó o algo que sucedió dentro del aula, buscar aquellas
aquel sentido precisamente a lo que es el mejoramiento de nuestra práctica educativa. Es decir, llevar una práctica reflexiva. Por eso, aquí nos marca un poquito esta parte en cuestión de Zabalza, cómo reflejar la reflexión en la práctica en los colectivos docentes. ¿Sí? ¿De qué manera? A ver, permítanme, porque les digo que como que no me está funcionando muy bien esta computadora, no quiere. Ah, no, ya se me pasó mucho, espérenme tantito. Aquí me había quedado. Ok, coméntenme ahí cómo ven esta parte del incidente crítico. Coméntenos ahí y los escuchamos. Ahora, hace rato comentamos esta parte de cómo la maestra, ¿sí? En el momento que le sucede el incidente, actúa de manera como que ella siente como que se frustra por lo que le están comentando los niños. Entonces agarra y le dice que no, entonces dame la tablet, la vamos a poner acá. Dice que dentro de estos incidentes críticos, pues precisamente es aquel suceso, aquella forma imprevista, algo que nos pasa, ¿sí? Y que nos hace precisamente entrar en crisis de esa identidad profesional. ¿Lo estoy haciendo bien? ¿No lo estoy haciendo bien? ¿Por qué los niños me contestaron así? ¿Qué me faltó? Y es parte de ese desequilibrio que se nos da de manera profesional. Fíjense que dentro de todos estos incidentes que hay precisamente dentro de lo que es dentro del aula, pues se da de diferentes formas. A veces se da incluso por una desorganización del tiempo. A veces los alumnos pues no tienen los libros o porque no, a lo mejor no se lleva como una secuencia. Sí, también se da por aquella conducta. Muchas veces, ¿cuántas veces nosotros como maestros pues queremos ver que todo el grupo esté callado, y a veces los alumnos no nos hacen caso? Ahí entra también parte de esa frustración. Esos incidentes que a lo mejor nosotros ya llevamos todo organizado, ya llevamos nuestra planeación, ya la tenemos, pero resulta que algo pasa, ¿sí? Dentro de algunos de estos aspectos que puede pasar, o algunos de estos incidentes críticos, hace rato decíamos que incluso está la falta de motivación. ¿Cómo de verdad tenemos que ir motivando a nuestros alumnos? Que los niños le tomen sentido a lo que ellos están realizando, a lo que ellos están haciendo, a las acciones, para poder llevar con ellos precisamente un diálogo que no se vea como una imposición, sino como un diálogo abierto entre alumno y docente. Y por ahí ya lo marca la que es la nueva escuela mexicana, ¿sí? Este diálogo que se tiene que ir dando. Fíjense que aquí también nos marcan que hay dos tipos de estrategias inadecuadas. Una es a lo mejor evitar, ¿sí? Y otra, a lo mejor contestar impulsivamente cuando nos pasan estos incidentes dentro del aula, o que los alumnos no nos hacen caso, o que a la vez, como les dije hace un momento, no están completamente motivados, o simplemente pues va a ser la evaluación y están estresados, ¿sí? Y a veces nosotros llevamos nuestra planeación, llevamos todo, pero
pues nuestros alumnos no reaccionan o no que reaccionen, sino que no, no tienen esa motivación para continuar. Entonces, es cuando nosotros sí nos desestabilizamos. ¿Qué podemos hacer para prevenir algunos aspectos, algunos incidentes críticos que pueden precisamente llegarse a dar en nuestras aulas? Pues bueno, en lugar a lo mejor como la maestra, en lugar de decir, ¿sabes qué? No, hasta aquí, ya vamos a dejarlo. No hay que usar teléfono, no hay que usar tablet, no hay que usar nada. No, a ver, vamos a investigarlo juntos. Vamos a hacerlo a través de preguntas. Hay que hacer esta parte de negociación. ¿Para qué? Para poder ir buscando ideas en conjunto, ir motivando a nuestros alumnos, ir de la mano con ellos. Todo esto, les digo, es parte, a lo mejor son sugerencias que se pueden llevar a cabo dentro de estos incidentes críticos que pueden pasar dentro de nuestras aulas. Ahora, fíjense que aquí algo muy interesante que nos marca precisamente Zabalza. Hay un comentario, doctora. Perdón. Sí, adelante. La maestra Álvaro nos comenta también cómo es la actitud del docente para dar estos procesos de desarrollo y aprendizaje, también depende de esto. Y bonita tarde. Ay, gracias. Así es, sí, depende mucho de nosotros, de cómo precisamente actuemos ante ese incidente crítico dentro del aula. Sí, nos habla aquí Zabalza precisamente esta parte de reflexionar, de analizar, de ver de qué manera podemos ver este proceso. Fíjense que los incidentes críticos son parte de la vida, son parte de lo que vivimos de manera cotidiana. ¿Sí? Zabalza nos dice que a nosotros, ¿sí?, tomar esa decisión, sé que es difícil, porque a fin de cuentas, cuando se nos presenta el incidente crítico, de repente no sabemos cómo actuar. Como yo les decía, va muy relacionado, va muy de la mano, precisamente con el aspecto de la psicología, en relación a las emociones. John Dewey también nos da esta parte de que tenemos que ir llevando a cabo esta reflexión, este análisis, claro, de manera individual, pero también de manera colectiva, para ir construyéndonos, ir repensando. Porque la reflexión no nada más significa de la introspección, yo les decía, nada más es de qué hice, por qué, para qué. No, es también estar abiertos al diálogo, y al diálogo en colaborativo, al diálogo en esas comunidades de aprendizaje, al diálogo de nuestra experiencia, poder compartirla con otros, para que podamos llegar a una reflexión conjunta y poder así tener una relación, un esfuerzo donde nos llegue a permitir mejorar, tener esa metacognición, así como la tienen nuestros alumnos, nosotros también llegar a esa metacognición donde podamos mejorar nuestra práctica educativa, ¿sí? Y estar abiertos al diálogo, a esas comunidades de aprendizaje, donde nosotros podemos llevar esta reflexión, este análisis de los diferentes incidentes críticos que nos pueden llegar a suceder dentro de las aulas, ¿sí? ¿Cómo podemos ir o reflexionar o qué es lo que puede
en cierto momento promover esa reflexión dentro de este incidente crítico, ¿cómo la podemos promover? Fíjense que muchas de las veces estamos tan acostumbrados, pero tan acostumbrados, tan acostumbradas a realizar rutinas que cuando, o decimos, desde que llego, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y se convierte en esa rutina. Que el día que nos sucede un incidente crítico, nos desestabiliza y no sabemos cómo reaccionar, qué hacer. Entramos en conflicto nosotros mismos. Y es parte de ir manteniendo, hace un momento comentamos en la diapositiva anterior, pues incluso a lo mejor sí de mantener la calma. ¿Cómo o de qué manera podemos hacerle? Hace rato comentábamos, preguntas. ¿Sí? Preguntar a nuestros alumnos, ok, sí, como le pasó a la maestra, pues es que aquí no dice lo que usted está diciendo, maestra. Ok, pues vamos a investigarlas, ¿cómo ven? ¿Cómo ven ustedes? Vamos a preguntar, vamos a investigar juntos. Esa es una manera de ir viendo cómo vamos transformando nuestra práctica educativa. Porque muchas veces cuando suceden estos incidentes críticos, nada más simplemente nos resignamos. O ya, como dice la maestra, ya, se acabó, hasta aquí. Vamos a quitar esto mejor. Y no, hay que ir buscando esas soluciones, ese cambio, ese hecho inesperado. ¿Para qué? Para que pueda mejorar nuestra práctica. ¿Porque es difícil? Sí. Sí es difícil. ¿Por qué? Porque en eso se reflejan también nuestras emociones. Y muchas de las veces incluso hasta nos bloqueamos. ¿Qué hago? Hace rato, incluso en la diapositiva anterior, hay muchos incidentes. Muchos. ¿Sí? Se hablaba también un poquito de lo que es el bullying, de lo que es el tiempo, de lo que es a lo mejor que los alumnos no están motivados y no quieren poner atención. ¿Sí? Llevamos toda nuestra planeación, llevamos todo, pero no ponen la atención. ¿Sí? La evaluación, cuando se hace la evaluación y van tensos. O sea, son diferentes situaciones que se puede presentar y nos podemos desestabilizar. ¿Sí? Y es una parte principal ante este aspecto, ante este incidente crítico, precisamente la negociación, las preguntas. Es una parte importante. Ay, permítanme, les digo que esta máquina como que ya no quiere. Bueno, dentro de este consejo técnico, pues también nos hablan de que hay diversas formas que nosotros podemos ir llevando a cabo. Nos hablan también de algunos aspectos clave dentro de nuestra actuación profesional. El que a veces es ser demasiado autoritaria, ¿sí? Ser demasiado autoritaria, ser demasiado activa. A veces hay que tener esta parte de flexibilidad con nuestros alumnos. Si bien es cierto, el plan, ¿sí? 2022, el de la nueva escuela mexicana, que nos dice ir haciendo precisamente esto en trabajo en conjunto, ir viendo esta manera reflexiva, analítica, para poder entender precisamente tanto nuestro rol como el de nuestros alumnos, ser esta parte de guía como maestros, ¿sí? Y que es parte esencial para poder transformar
estos incidentes críticos. Permítanme tantito. Les digo que no quiere mucho. Bueno, ya, ahora sí. Doctora, ya son 5:30, perdón. Gracias, Sí. gracias. Ya ahora sí llevamos rápido. Bueno, parte de estos incidentes críticos nos marca un lado muy importante, que es construir un diálogo, encontrar soluciones, ver qué pasó, el análisis, qué intervención, qué seguimiento podemos darle y cómo poder llevar a cabo estas estrategias, darle ese seguimiento a las estrategias, porque bien es cierto, este incidente crítico, sí, claro, o sea, puedo reflexionar, puedo analizar mi práctica educativa, puedo verlo, pero también está la comunidad de aprendizaje. Y eso yo creo que hay que tenerlo siempre presente. Fíjense que por ahí de una plática, incluso por ahí en una escuela normal, y veíamos esta parte de la práctica reflexiva, que es sumamente importante. Que no se trata solamente de decir, llegué a esta hora, salí a esta hora, fui a esto, no, ¿qué pasó en realidad? Y más en este aspecto de incidentes críticos. ¿Cómo? Desde el colegiado, desde las comunidades de aprendizaje, podemos llevar este diálogo, esta reflexión, este análisis en conjunto con todos los compañeros, en colegiado, entre pares, de manera individual, para poder dar una reflexión, un análisis, una transformación a esa práctica educativa. Fíjense que dentro de este consejo técnico nos presentan primero, pues nos dan algunos pasos precisamente para ir analizando estos incidentes críticos. Nos dice primero, hay que presentar, es la presentación, ver con nuestros compañeros, ¿sí? Ojo, no enjuiciar, no ver, no señalar, no. Es un trabajo colaborativo, es un trabajo de aprendizaje, ¿sí? Donde todos podamos participar, apoyar, incluso donde desde la presentación, fíjense compañeros, me pasó esto en el aula. ¿Cómo ven? E irlo analizando con preguntas. Oye, ¿cómo le hiciste? ¿Por qué? ¿Sí? Preguntas, no enjuiciar. ¿Para qué? Para ir clarificando, ir viendo cuál fue el motivo, ¿sí? Y de qué manera a lo mejor en conjunto con mis compañeros puedo mejorar. Ir analizando. Nos habla incluso aquí de lo que es una narración. Realizarlo en una narración. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué pasó? ¿Qué sucedió en el momento? ¿Qué personas estaban involucradas? ¿En qué pude haber a lo mejor, de cierta manera, más bien, qué es lo que puedo cambiar? A lo mejor me falta esa motivación con mis alumnos, no sé, ¿sí? Para ver nuevas perspectivas, nuevas ideas, abrirnos al diálogo, a la conversación, ¿sí? Y poder ir transformando. Ya lo dijimos hace un momento, ¿sí? En un trabajo, a lo mejor sí individual, porque tengo que reflexionarlo, tengo que analizarlo, pero también en trabajo colaborativo, donde de verdad se pueda ver un aprendizaje profesional, entre profesionales, pero de manera reflexiva, de manera que nos permitan ir analizando.
ir identificando, ¿sí?, todas aquellas partes de la práctica de cómo lo hemos ido construyendo. Bueno, ya para finalizar, el análisis de un incidente crítico, ¿cómo lo puedo llevar a cabo? Pues precisamente desde esta percepción, ¿sí?, desde la observación, desde incluso aquellos sentimientos que por ahí ya lo habíamos comentado, pues va muy relacionado incluso con aquella parte de la psicología que habíamos comentado a un inicio, ¿sí? Y que estos incidentes críticos, más que a lo mejor que puedan incidir tanto positiva o negativamente, ¿sí?, sean o se desarrollen precisamente para el aprendizaje profesional, el aprendizaje de cada uno de nosotros. Por aquí les comparto un poquito, ¿sí?, algo que les puede, pues, ayudar en cierto momento, ¿sí?, en esa narrativa que se puede ir dando en ese incidente crítico, dónde ocurre el incidente, quiénes estaban involucrados, posibles causas del incidente crítico, qué hubiera evitado que ocurra del incidente crítico, qué características debe tener una nueva práctica pedagógica, y para que ahí ustedes, ahora sí reflexionemos, analicemos y veamos que estos incidentes críticos a lo mejor se pudiera decir que sí pueden partir a lo mejor de error, a lo mejor, como yo les comentaba, igual que con los alumnos, pero más que parte del error, que falta para una mejora profesional y un desarrollo profesional. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Nada más un comentario de Nueva Escuela Mexicana 2025. Sí. Excelente saludo desde la alcaldía Álvaro Obregón. Saludos. Por aquí tenemos vamos a tener una plática con la doctora María Antonia Casanova. Ojalá y por ahí nos acompañen. La verdad que a nosotros pues nos daría mucho gusto. Va a hablar precisamente sobre el VAT y el DUA, ¿sí? Y por favor, bueno, ojalá nos puedan acompañar. Va a ser este sábado 28. Y pues aquí tenemos la bibliografía. Aquí tenemos la bibliografía de la cual obtuvimos todos estos datos. Como yo hace un momento les dije, pues el Consejo Técnico Escolar no nada más se trata de decirles, miren, es esto y luego sigue lo demás. No, se trata de una investigación, se trata de ir más allá, ¿sí? Y bueno, aquí está la bibliografía, se las dejo también por ahí. Y tenemos hoy una invitada de lujo con nosotros. La verdad que muchas gracias, maestra Rosalinda de la Cruz Barrón. Gracias por estar con nosotros. Ella nos va a hablar de la evaluación formativa como herramienta para promover la inclusión y la diversidad. Acordémonos, por ahí les habíamos comentado precisamente. ¿Voy a dejar de compartir o quiere que les comparta? ¿Sí? Bueno, bienvenida, maestra Rosalinda. Quiero comentarles que ella es de la red doctoral. Gracias, es integrante de la red doctoral. Muchísimas gracias por estar aquí. Y nos va a leer un poquito de su semblanza el maestro Omar. Sí. Bueno, tenemos aquí a la maestra Rosalinda de la Cruz Barrón, licenciada en Educación Secundaria con especialidad en Español por la Escuela Normal Superior José Eleuterio Medrano Rubal en Chihuahua, maestría en Educación por el Instituto de Estudios Superiores de la Red Iberoamericana de Academias de Investigación Campus Ciudad de México, coautora del artículo Los estudiantes como narradores, proyecto taller de redacción, volumen 5 de la revista digital Nueva Educación Latinoamericana del ILSE, autora del artículo Nuevo Modelo Educativo Docentes ante el Cambio, volumen 11 de la revista igual
digital Nueva Educación Latinoamericana del ICE, investigadora especialista y tutora en el curso Modelo Educativo Mexicano 2022 del Plan de Estudios al Aula Módulo 3, Codiseño por el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa ILCE. Falta un poquito, vamos a recortarlo un poquito que está medio largo. Docente innovadora de la nueva familia del libro de texto, fase 4, tercer grado, libro de proyectos escolares en el campo formativo de lenguajes. Facilitadora de clases globales con capacitación en la conferencia internacional IERN, International Education and Resource Network, and Stevens Initiative en la Antigua Guatemala del 9 al 12 de agosto de 2024. Directora de Inclusión y Equidad de Género por la Red Doctoral de Educación Mexicana. Y todavía falta otra media hoja, pero ya para no extendernos tanto por el tiempo. Bueno, no sé, maestra Rosalinda, si quiera presentarse también. Antes de Muchísimas gracias. Sí, perdón. No, adelante, doctor. Pues un honor, maestra, doctora Covadonga, un honor, un abrazo fuerte. Directora también de Red Doctoral y bienvenida de verdad. Un gran honor, un gran orgullo que también esté con nosotros, de verdad. Pues no sé si nos gusta decir las dos algunas palabras. Muchas gracias, recibí la invitación de la maestra Rosalinda, la cual agradezco enormemente. Y bueno, aquí estamos desde la Red Doctoral para la Educación Mexicana y bueno, pues muchas gracias por la invitación y seguimos trabajando en este frente por la educación mexicana. Muchísimas gracias por todos sus aprendizajes. Muchísimas gracias. Gracias a usted, un honor tenerla aquí con nosotros. Maestra Rosalinda. Con mucho gusto, si me dan permiso de compartir, Sí. porque a lo mejor alguien todavía está compartiendo. Sí, permítanme. Ya. Adelante. Vamos a... Sí. Espero que se vea, me confirmen. Ya se ve. A ver. Bueno, antes que nada, pues agradezco infinitamente la invitación a la doctora Patti, y pues es un honor estar con este centro de trabajo tan hermoso, con esta comunidad que nos da la oportunidad en esta ocasión de hablar sobre la evaluación formativa para la inclusión y la equidad. Voy a tratar de irme rapidito para que no se canse nuestro auditorio. Vamos a partir de que ya todos conocemos que nuestro plan de estudio y dentro del programa del 2022 de la Nueva Escuela Mexicana, nosotros trabajamos con 7 ejes articuladores que son la inclusión, el pensamiento crítico, la interculturalidad crítica, la igualdad de género, la vida saludable y la apropiación de culturas a través de la lectura y de la escritura, al igual que las artes y experiencias estéticas. Y también tenemos 4 campos formativos, que es el campo formativo de lenguajes, de saberes de pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedades, y de lo humano y lo comunitario. Y, ¿por qué no? Vamos a recordar que también trabajamos con fases, fase 2 preescolar, fase 3 primaria, en primer y segundo grado, fase 4 tercer y cuarto grado, y fase 5 quinto y sexto, y fase 6 secundaria. Voy a comenzar por algo muy sencillo. ¿Qué implica evaluar en la escuela? ¿Qué implica evaluar? Si nosotros desde que despertamos comenzamos a evaluar, porque evaluamos cómo está el clima, evaluamos qué color de ropa queremos usar, evaluamos qué camino vamos a utilizar para llegar a nuestro centro de trabajo, y constantemente evaluamos, pero contradictoriamente todo aquello que hacemos o que realizamos con mayor frecuencia resulta un verdadero reto, porque pues no nos damos cuenta o no lo apreciamos por la
frecuencia con lo que lo hacemos, no apreciamos en sí la importancia de todas estas pequeñas decisiones que tomamos en el transcurso del día. Y en la escuela, pues probablemente nosotros podríamos decir que evaluamos metodologías, que recopilamos, que analizamos, que trabajamos con contenidos, con ámbitos, con el programa, con el currículo, que también implica que seamos sistemáticos, que también evaluamos actitudes, proyectos, procesos de desarrollo y aprendizaje, conocimientos, que también valoramos, que también evaluamos el tiempo, las habilidades, que emitimos juicios y que observamos. Sobre todo este verbo, observar. Observar, qué relación tan importante el poder observar para poder valorar, para poder evaluar. ¿Qué es lo primero? ¿La planeación o la evaluación? En algún momento me preguntaban. La planeación y la evaluación son elementos fundamentales de nuestra práctica como maestros. Son interactuantes en el mismo proceso y en ellas se refleja precisamente esa capacidad o la intencionalidad de nosotros como maestros para seleccionar, adecuar, crear y administrar todas las acciones que realizamos para poder enseñar. La evaluación formativa nosotros ya lo estamos trabajando desde hace buen tiempo y pues nosotros hemos ya leído varias veces que es un proceso que utiliza estrategias de evaluación constantes para poder recopilar información sobre el aprendizaje de los estudiantes, pero creo que ahorita en esta sesión pretendo llegar un poquito más allá de esto que hemos venido trabajando ya por algún tiempo, ¿verdad? Porque a lo mejor lo venimos trabajando desde aprendizajes clave o a lo mejor desde mucho tiempo, desde hace mucho tiempo atrás. La evaluación formativa funciona como un puente que conecta el proceso de la enseñanza con la responsabilidad del maestro, con el proceso del aprendizaje, donde el protagonista, sin lugar a dudas, son nuestros estudiantes. La evaluación formativa tiene como característica precisamente que es formadora, que es formativa, que es informativa, que es motivadora, que es comprensiva, que es metacognitiva y que también, por supuesto, que tiene que ser interesante. Las etapas clave en el proceso de evaluación, de esta evaluación, son fundamentales. En la planeación, en donde nosotros realizamos pues todo ese programa, porque pues nosotros como especialistas, haciendo uso de nuestros conocimientos y de nuestra autonomía profesional, nosotros podemos hacer esa selección de actividades, de estrategias que vamos a utilizar dentro de nuestra planeación didáctica, pero cada actividad y cada estrategia está sujeta a una valoración, a una evaluación. Entonces, nosotros simultáneamente, al momento de planear, también tenemos que pensar y seleccionar los instrumentos, las herramientas y las técnicas que podemos utilizar para recopilar toda la información que necesitamos. La realización, que se refiere sobre todo a este proceso de evaluación y donde señala algunos pasos, ¿verdad? Como lo es la valoración y los resultados obtenidos, que pueden observarse desde diferentes planos, porque recordemos que la evaluación en el aula no solamente es relacionada o aplicada para con los estudiantes. O sea, en el aula podemos valorar si las mismas herramientas, los instrumentos, las técnicas fueron las adecuadas o no, si nuestro ejercicio está cumpliendo con lo que nosotros necesitamos o nuestros estudiantes necesitan o no, porque por lo general pensamos que el único sujeto a evaluarse en la escuela es el estudiante, y no. Podemos evaluarnos como escuela si estamos cumpliendo pues con las necesidades de nuestros niños, niñas y adolescentes, y podemos evaluarnos como maestros si estamos cubriendo las necesidades que imperan ahorita
en esta etapa histórica de la educación de nuestro país. El papel del docente en la evaluación formativa se define a través de las siguientes acciones. Nosotros como maestros debemos fortalecer el vínculo pedagógico, motivar, inspirar confianza y sobre todo ser empáticos con los estudiantes, retomar el error como una posibilidad de aprendizaje. Aquí, dentro de la evaluación formativa, el papel del error como un medio para poder aprender es muy importante. Recordemos que estamos formando vidas, que estamos formando humanos. Entonces, al momento de que nosotros retomamos el error como un maestro y no como un fracaso, podemos compartirles a los estudiantes que siempre tenemos la oportunidad de mejorar. Y eso definitivamente contribuye a la confianza y al autoconocimiento y propicia la metacognición de todos nuestros estudiantes en la escuela. El valorar el esfuerzo del estudiante con frases positivas, proactivas, abonando en lugar de restar. El diseñar esas estrategias y actividades pues con todo el cariño y sobre todo reconociendo esas características de nuestros grupos que nosotros identificamos dentro de la realización de nuestro diagnóstico socioeducativo. El saber preguntar desde las otredades, no desde nuestra propia realidad. El promover la retroalimentación o la devolución de saberes, porque la retroalimentación aquí, en la evaluación formativa, también tiene su protagonismo. El trabajar con la coevaluación, en donde entre pares ellos reconocen el avance que han tenido. El detonar esos procesos cognitivos en donde frecuentemente esta evaluación formativa nos inspira a propiciar ese desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo de nuestros estudiantes y sobre todo orientar sus procederes. Ese es nuestro papel como maestros en la evaluación formativa. El papel del error en la evaluación formativa es protagonista porque a lo mejor algunos todavía habemos aquí, de los más grandes tal vez, que en algún momento histórico de nuestra formación, pues llegaba el maestro y observaba nuestro cuaderno. Era un nerviosismo que no podíamos evitar, sentir al maestro cerca, que pudiera emitir un juicio sobre lo que estábamos elaborando, el verlo como tachaba esa hoja con un color rojo, color sangre y todavía si se molestaba podría arrancar la hoja y hacer la bolita y aventarla al cesto de la basura y decirnos que lo teníamos que volver a hacer. Que lejos de llegar a la meta nos hacía sentirnos mucho más lejanos. Y esto pues implicaba que también nuestra confianza se iba a ver dañada y tal vez esa manera de querer salir adelante y de tratar de corregir el camino, pues la veíamos más lejana porque tal vez es nuestra manera de preguntar, tal vez podríamos encontrar algún error más grande y podríamos ser evidenciados todavía más de lo que ya habíamos ido en clase. Pues aquí no, aquí estamos viendo que el error es esa oportunidad. ¿Sabes qué? Aquí tenemos una oportunidad de aprender algo nuevo este día. ¿Por qué camino llegaste? ¿Cómo lo hiciste? A ver, vamos a ver en qué parte del camino fue donde nos desviamos, porque todos podemos reorientar nuestros caminos y los errores pueden ayudar a identificar precisamente esas áreas de oportunidad en donde nuestros estudiantes o nosotros también podemos necesitar pues más práctica, un apoyo más poderoso por parte del maestro o de los mismos compañeros, o tal vez en la instrucción, porque pues todo este aprendizaje o toda esta enseñanza pues implica un proceso y a lo mejor el error no está en todo, estamos viéndolo en el resultado.
pero a lo mejor fue solamente una parte del proceso en donde deberíamos de reorientar el saber o el proceder de nuestros estudiantes. Las actividades de la evaluación formativa pues son innumerables. Yo aquí les escribí unas cuantas para, pues nada más para tenerlas en cuenta. Pero son todas aquellas en donde participe el estudiante, participe el maestro y, ¿por qué no?, tomemos en cuenta la participación de los padres o el contexto. Las estrategias o técnicas, las estrategias técnicas e instrumentos para la evaluación formativa también nos comparten medios. Los medios pueden ser escritos, pueden ser orales, pueden ser prácticos, en donde también, por ejemplo, los escritos les compartí una lista de estos medios en donde nosotros podemos recopilar toda esa información valiosa de nuestros estudiantes y que estoy segura que todos tenemos en el aula. Estos orales en donde ellos precisamente tienen que hacer acopio de todo ese bagaje cultural que no solamente les han dejado sus familias, sus padres, sus hermanos, sus conocidos, sino que también han fortalecido dentro de nuestro salón. Y aquellos que son prácticos y que por lo general pues son más bien enfocados a las acciones en las que ellos pueden aprender de una manera activa. Las técnicas de la evaluación, bueno, ¿quiénes somos los que tenemos esos conocimientos y que podemos determinar en qué técnicas intervienen nuestros estudiantes y en cuáles técnicas no participan? Somos nosotros los especialistas y somos los encargados de revisar esos trabajos individuales o en equipo y también de observarlos. ¿Cuántos de nosotros, antes de emitir un juicio, antes de comenzar con el discurso del día, cuántos de nosotros nos paramos en el vano de la puerta de nuestro salón y los observamos? Valoramos de qué manera llegaron esos casos. Nos dimos cuenta quién llegó con hambre, quién llegó enojado, quién llegó triste. Porque también eso importa dentro de la evaluación formativa, en las que participa el estudiante, en la autoevaluación y en la evaluación entre pares o coevaluación, en donde nosotros podemos fortalecer esa ética y ese sentido de responsabilidad sobre el respeto a la labor del otro y sobre el respeto de sí mismo. Y esa evaluación compartida, que les puse nada más un ejemplo, por decir así, en una asamblea, en donde podamos nosotros valorar cómo llegamos al final de un proyecto, qué cuestiones debemos de reconsiderar o replantearnos para el siguiente ciclo escolar o para la continuación de ese proceso de desarrollo-aprendizaje en el año que sigue. Les mencionaba que la retroalimentación era muy importante en la evaluación formativa y por aquí les comparto sobre estos resultados estudiantiles a partir de estas interrogantes. La pregunta está en primera persona y es para que se la realice precisamente el estudiante. ¿Cuál es la tarea que tengo que realizar? También nosotros podemos replantearnos esta pregunta desde nuestra labor como maestros y también la podemos plantear a nivel escuela o a nivel comunidad. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que tengo que lograr? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Con qué dificultades me he encontrado? ¿Qué herramientas estoy utilizando? ¿Qué recorrido estoy haciendo? ¿Cuál es el próximo paso? ¿Qué tendría que hacer para que la próxima vez sea diferente? ¿Qué otras herramientas podría utilizar? ¿Dónde o con quién puedo encontrar ayuda? Parecen sencillas, ¿verdad? Pero no. A veces nos cuesta trabajo y decidimos evitarlas, pero es parte de la evaluación formativa.
No solamente es en un cuaderno poner palomitas de que los chicos están realizando o no realizando una actividad. ¿Cuántas palomitas me he puesto yo para saber si estoy cumpliendo o no estoy cumpliendo con las expectativas que tenían mis estudiantes del curso y con lo que he estado desarrollando a lo largo de un trimestre o de los 3, como es el caso en el que nos encontramos ahorita? Identificar el ser de los estudiantes. ¿Qué necesito seguir haciendo? ¿Qué debo empezar a hacer? ¿Y cómo me puedo reformular o replantear las cuestiones que no me están saliendo tan bien para conseguir cambiarlas a actividades, estrategias, tareas, proyectos exitosos? Porque no podemos asegurar que todos los proyectos que elaboramos dentro del ciclo escolar sean exitosos. Seguramente algunos de ellos fueron exitosos. También tenemos algunos que medianamente cubrieron nuestras necesidades, pero desafortunadamente siempre va a haber áreas de mejora y habrá proyectos en los que no lo alcancemos y que tengamos que reformular o replantear y buscar en dónde se encuentra eso que tenemos que detonar para que cambie y se convierta a una experiencia que podamos compartir próximamente dentro de uno de nuestros éxitos, nuestros logros, que podamos compartir ese alcance que con mucho esfuerzo y sacrificio pudimos trabajar a lo largo del ciclo escolar. Y el trabajo entre pares. Aquí es explicarle al estudiante, al niño, niña, adolescente, joven, la importancia de reconocer esos aspectos que aprecia del trabajo de su compañero o compañera, qué semejanzas o diferencias contempla entre su propio trabajo y el trabajo de su compañero, y qué parte del trabajo de su compañero le llamaría la atención para poder incorporar en el estudio. Esto me lleva a pensar así como esas narrativas de experiencias pedagógicas que compartimos en las comunidades de aprendizajes, en los diferentes espacios en donde interactuamos los maestros, porque ya los maestros también somos influencers y ya también nos desenvolvemos en espacios que no son dentro de las paredes de nuestro salón, y ya no nada más compartimos con los compañeros del centro de trabajo. Estas experiencias exitosas vamos y las compartimos al espacio del radio, a la televisión, al periódico, y en algunas ocasiones con algunas comunidades y con países que quieren aprender de lo que nosotros estamos haciendo en México, y nosotros también aprendemos de lo que ellos están haciendo en algunos espacios en otras partes del mundo. La narración como espacio para la metacognición. La narración es algo que nosotros deberíamos de fomentar, de propiciar. Yo comentaba en algún momento con una gran amiga que ahorita me acompaña, le decía, yo tengo la mala costumbre de escribir todo lo que hago, me salga bien o no me salga bien, porque me gusta analizarme, porque a lo mejor van y me observan mi asesor técnico pedagógico o mi directivo, pero van y me observan un día o 2 o 3 del ciclo escolar, y yo me debo analizar todos los días y en todos los proyectos que participé. ¿Cómo están aprendiendo nuestros estudiantes? ¿Cuáles fueron los medios que utilizaron? ¿Cómo enfrentaron todos esos problemas que tuvieron a lo largo del proceso? ¿Qué diferencias y semejanzas se identifican con sus diferentes ritmos de aprendizaje o con los ritmos de aprendizaje específicos? ¿Cómo articulan y comunican sus ideas con sus pares? Pero ¿cómo lo hacen? Cuando lo comparten con la comunidad.
¿Qué de los contenidos, qué otras habilidades están mis estudiantes desarrollando? El diálogo para favorecer la evaluación es importante, y aquí dejamos cuatro premisas muy importantes. Cuando se enseña, también se aprende. El ser humano tiene la capacidad de ser enseñante y aprendiz en todo momento. Se enseña lo que se conoce. El aprendizaje parte del interés por aprender, aunque en repetidas ocasiones dentro del aula no se hace. Estas premisas nos llevan a una reflexión, a una autorreflexión. ¿De qué manera estoy favoreciendo el diálogo desde mi práctica para poder cumplir con una evaluación formativa? El sentido ético de la evaluación. Evaluar tiene un sentido de justicia, lo que implica estar libre de cualquier diferencia que se pueda observar al momento de aplicar la evaluación con nuestros estudiantes. El contar con políticas y prácticas éticas adecuadas y pertinentes para cumplir en todo momento y sobre todo en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y la parte del sentido ético, que es realizar acuerdos en donde todos tomemos parte y donde la voz de todos los que participamos en el salón sean tomados en cuenta, porque un acuerdo no es solamente cuando lo establece la escuela, no es solamente cuando el maestro lo dicta al momento de tener la primera sesión de la jornada del ciclo escolar. Un acuerdo es donde todos los que participamos dentro de este proceso de enseñanza y de aprendizaje, ya sea el colectivo escolar, toda la comunidad escolar, los padres de familia, los estudiantes y los maestros, podamos tomar un tiempo para elaborar estos acuerdos y tratar de cumplirlos hasta el final, ya que de ellos dependerá garantizar que garantizar que lo que nosotros opinamos sea respetado y considerado para obtener mayor justicia en nuestros resultados finales. Los periodos de evaluación, pues ya todos los conocemos, los que estamos en escuela, tenemos periodos de evaluación desde el primero, que es desde el inicio del ciclo escolar, hasta el último día del mes hábil de noviembre. El segundo, que comienza el mes de diciembre, que termina el último día hábil del mes de marzo. Y el tercero, que comienza el mes de abril y termina el último día hábil del ciclo escolar. En esto pues también hay registros y comunicación de resultados, porque pues ya evaluamos, pero tenemos que comunicarlo a los padres de familia, tenemos que comunicarlos a la comunidad, tenemos que pasar este mismo informe a nuestras autoridades, a la Secretaría de Educación Pública, tenemos que hacer nuestro registro, y para el primer periodo pues serían los últimos 4 días hábiles del mes de noviembre, para el segundo los últimos 4 días hábiles del mes de marzo, y el tercero los últimos 4 días hábiles del ciclo escolar, bueno, de acuerdo al total de días hábiles establecidos en el calendario escolar vigente. No podemos olvidar estos conceptos, que es la boleta de evaluación, que es un documento oficial en el cual se informa a los estudiantes y a los padres de familia el resultado de la evaluación de los aprendizajes, que es una calificación. Nosotros aquí, por ejemplo, las boletas de preescolar son diferentes a las que utilizamos en las fases 3, 4, 5 y 6, porque nosotros sí emitimos ya una calificación, porque tenemos que acreditar con esa calificación si el niño va a acreditar
esa disciplina o no a través de una nomenclatura numérica. Y la promoción, cuando se toma en cuenta la decisión de que un niño, niña o adolescente continúe con sus estudios en un grado o nivel posterior, y la acreditación mediante la cual se denomina si el niño, niña o adolescente ha sido aprobado a un grado o nivel educativo posterior. En este sentido, regreso a lo que es la calificación en escolar. Tenemos una evaluación cualitativa, entonces ellos hablan de niveles de logro y nosotros en las fases posteriores pues ya emitimos un juicio de valor con un número. ¿Por qué la evaluación formativa contribuye a la inclusión y la equidad? La evaluación formativa puede ser personalizada para satisfacer las necesidades de todos esos niños, niñas y adolescentes que puedan enfrentar una barrera para el aprendizaje y la participación. Puede ser adaptada a diferentes estilos de aprendizaje y necesidades. Puedes también diversificar tus instrumentos, tus técnicas, todo lo que utilice desde tu espacio, desde tu labor como maestro. Puede utilizar la retroalimentación como un componente clave. Yo creo que a todos nos gustó que nos dijeran o valoramos mucho a ese maestro o maestra que se tomaba el tiempo en el examen o en el proyecto de escribirnos unas cuantas palabras y decirnos: me encantó, creo que podemos todavía mejorar en este aspecto y cuentas conmigo para hacer, porque pues a veces recibimos una calificación pero no recibimos esa información que nos podría ayudar para mejorar en el desarrollo del siguiente proyecto. Enfocarnos a la mejora y el crecimiento de nuestros estudiantes. La evaluación formativa definitivamente lo busca a toda costa. El fomentar la participación activa, y no solamente de los estudiantes, también de la familia, de los tutores, padres de familia, responsables de familia en el proceso, porque la familia en la evaluación formativa debe de ocupar un lugar muy especial. Recordemos que más importantes que las palabras son los ejemplos. Y cuando los chicos sienten que los papás están revisando sus avances, sus proyectos, están interactuando, inclusive compartiendo con ellos cómo lo hacían ellos en su tiempo y cómo lo hacen ellos ahora, y cuáles son las diferencias, cuáles son las semejanzas, para ellos esto implica el estar ya en otro nivel. Identificar las necesidades de los estudiantes y, por qué no, las necesidades de nosotros, lo que nos puede ayudar a reducir esas brechas de aprendizaje y a promover, sobre todo, la equidad. Bueno, les comparto unas referencias, ¿verdad?, sobre las cuales me basé para la exposición: el acuerdo 100923, el papel de la ética en la evaluación educativa, el proceso general de evaluación formativa del aprendizaje, la videocápsula del doctor Ángel Díaz Barriga con la maestra Claudia Bacaller, y en sala, y la evaluación formativa inicial fase 1. Y pues no me queda más que darles las gracias y pues no sé si alguien tiene alguna duda o quiera compartir algo, aquí estoy para hacerlo. Pues muchas gracias, maestra Rosy. Gracias de verdad por aceptar la invitación. Para nosotros es un gusto, la verdad, tenerla aquí con nosotros. Y por ahí, maestro Omar, no sé si hay alguna pregunta o algo.
o comentarios. Nada más, bueno, después de supervisión escolar telesecundaria, Huehuetlán nos comenta saludos desde la Huasteca Potosina. La maestra Nini nos comenta, bueno, es un sticker de una maestra aplaudiendo. Y creo que ya, por el momento es todo. Y por aquí vi varias comentarios que dice excelente. Pues maestra Rosy, de verdad que muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Redoctoral también. Por ahí fue un gusto también ver a la doctora, por ahí no la saluda. Sí, es que ella tiene sesión ahorita, por eso entró rapidito. Y más que nada porque siempre trata de darnos seguimiento sobre las actividades que hacemos fuera de la red para compartir. Pero en realidad yo quería decirle que pues hice mi presentación muy rápida, muy breve, porque ya sabía que habían trabajado anteriormente con usted. Sí, nada más para despedirnos al aire. Pues sí, alguno de por ahí, si hay algún comentario, la verdad. Pues, no, por el momento creo que no. Ok, bueno, entonces pues nos despedimos. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra cosa más? Pues más que nada, maestra, pues valorar estos espacios de aprendizaje, el poder compartir, el saber, ¿verdad? Que interactuamos, que a pesar que usted está en un lugar diferente a donde yo me encuentro ubicada, pues tenemos ese conocimiento y que somos seguidoras y que yo sigo todo lo que usted hace, todas sus aportaciones, desde este centro que usted maneja maravillosamente, en donde pues les está abriendo oportunidades a los maestros, a las maestras, y no solamente de México, de todo el mundo, para que puedan acceder a, como ahorita cuando ingresé a sala y que estaba hablando sobre el incidente crítico, que va a ser algo muy importante que debemos de valorar en la sesión del Consejo Técnico. Imagínense cuánto daríamos cuando empezábamos con los consejos técnicos escolares, porque alguien con la misión que usted tiene, con la visión que usted tiene, tuvieran a bien darle el apoyo, el seguimiento a todos esos, a los cuadernillos donde nos comparten todo lo que necesitamos saber para interactuar y compartir con nuestros compañeros de nuestros centros de trabajo. Gracias, maestra, que Dios bendiga su labor y sobre todo que siga produciendo mucho para que contribuya a la mejora de la educación de nuestro país, maestra. Bueno, pues gracias a usted, la verdad, maestra, también maestra Rosy, le digo de cariño, maestra Rosy, de verdad que ahorita cada uno de sus aprendizajes, cada una de las cosas, como usted bien lo dice, sí nos han hablado por ahí también de Latinoamérica sobre todo, y gracias de verdad por esta gran experiencia también que nos del estado de Chihuahua. Ok, ¿algún otro comentario, maestra, del estado de Chihuahua? Nada más nos comenta la maestro, una disculpa, no sé si es maestro, Ariel. Muchas gracias por ambas exposiciones, son de mucha utilidad para comprender el modelo de la NEM, mejorar nuestra práctica profesional y relacionarnos mejor con los estudiantes. El perfil Nueva Escuela Mexicana 2025 nos comenta: gracias por compartir, muy útil este consejo técnico, lo valoro y lo tomo para el viernes. Saludos. Excelente. Ahora sí, de eso se trata, de verdad. Gracias a todos los que nos están viendo. Un abrazo fuerte y acuérdense, ahora sí, desde aquí, desde la distancia, y el Centro de Estudios y Servicios Educativos del Huascali, juntos construimos el conocimiento. Gracias a todos. Quedamos un ratito con la maestra Rosa. Gracias. Saludos a todos.